La mayoría de nosotros seguimos una rutina de mañana bastante similar. Nos despertamos, nos duchamos, desayunamos y comenzamos nuestra actividad. Al hacerlo día tras día, automatizamos estas acciones y muchas veces las hacemos sin pensar. Y esto es una suerte, os diréis, porque claro, tener acceso a recursos básicos como el agua nos permite desarrollar nuestra vida en diferentes direcciones. No tenemos que preocuparnos de poder comer, de asearnos, de beber, así que, podríamos dedicarnos a crear. Y esa fue una de las conclusiones a las que llegaron los fundadores de la empresa social Aguara. Como la situación de privilegio que ellos tenían les permitió pensar más allá hasta erigir una compañía. Bienvenidos a Frecuencia CEO, el podcast de Conto. Frecuencia CEO, un podcast de Conto con Andrea Vilallonga. Hoy recibimos a Pablo Urbano, que es uno de los fundadores de Aguara, una empresa social que destina el 100% de los dividendos a financiar proyectos de acceso a agua potable en países en desarrollo. Muy buenas, Pablo, bienvenido. Hola, Andrea, ¿qué tal? Bien, aquí contigo. Me alegro. Oye, una cosa, tú eres ingeniero industrial, ¿verdad? Sí. Hasta aquí bien. Hasta aquí bien. Sí. Oye, ¿y cómo llega a tu vida la idea de vender agua? Cuéntanos. Pues de casualidad, ¿no? No viene por querer sacar o vender agua directamente, sino que nace por querer hacer proyectos de agua. Y gracias a Antonio, que es un gran amigo que nos conocimos en el colegio, nos iniciamos en esta aventura de querer hacer proyectos de acceso a agua limpia en zonas de extrema pobreza. O sea que al final, a ver que si lo he entendido bien, realmente es una empresa de agua para traer agua. Exactamente. Bueno, para llevar agua. Para llevar agua. O para hacer proyectos de agua en zonas que no la tienen. Claro, es verdad, porque una de cada 10 personas en el mundo no tiene agua potable, o sea que supongo que esto también os ha movido. Y escúchame, ¿cómo vivís vosotros esta realidad, ¿no? Cuando realizáis justamente pues estas labores sociales en diferentes países o con diferentes ONGs? Pues yo diría que con optimismo o con alegría, ¿no? Gracias a haber conocido, pues, países como Etiopía, Camboya, Kenia, cada uno de diferente manera, ¿no? Pero lo que te das cuenta de lo que significa tener agua, ¿no? En concreto en la zona de Afar, que es el noreste de Etiopía, de repente vas de viaje por ahí, ¿no? Que gracias a haber tenido la oportunidad de viajar y conocer nuevas culturas, te das cuenta, vas en una carretera no muy alejada de lo que es la civilización, y ves como a muchos niños por ahí, de repente con un bidón muy grande amarillo, y dices en plan, joder, ¿qué hace este niño aquí cuando debería estar en la escuela, ¿no? Claro. Y conoces pues poblaciones más concretas, pues que unos tienen un pozo en su pueblo y otros que no tienen, y los que no tienen pues tienen que ir a por agua, ¿no? Al final claro. Es algo básico en tu día a día, desde que te levantas necesitas agua, ya sea para lavarte o para consumirla, o para cocinar o para lo que sea. Entonces, claro, ves a niños por ahí y dices, joder, si no van al colegio, claro, es que están yendo a por agua. Entonces, pues es un gran problema de base el agua, ¿no? Que genera otros tantos problemas. Entonces, un poco el haber tenido la oportunidad de conocer estos países o estos pueblos nos abrieron un poco la mente, ¿no? Que pues desde tu casa eres poco consciente, o igual sí que has visto algún tipo de anuncio, alguna historia, pero bueno, somos un poco impermeables a veces. Pero el conocer, poner cara y ojos, el sufrir, entre comillas, de forma temporal, pues esta situación es lo que nos motivó a montar una empresa social. Para aquellos que me he quedado fascinada con él, porque me parece maravilloso ir a viajar y conocer el mundo y además apropiarte un poquito de los problemas ajenos, hacer los tuyos. Este nivel de empatía siempre me fascina. Para los que no terminen de comprender lo que acabas de decir de empresa social, ¿qué significa realmente? Pues una empresa social es una empresa... Es un mix, ¿no? Es como un híbrido entre organización sin ánimo de lucro o ONG o como lo queramos llamar, o sí, algo así, y una empresa más convencional, ¿no? Al final es una empresa que tiene un fin social muy claro, que para nosotros es el dar acceso a agua limpia, que destinamos el 100% del beneficio disponible en invertir en proyectos de acceso a agua limpia. ¿100%? El 100%, sí. No nos quedamos con nada.
Claro, aquí estamos todos disponible. pensando, ¿y ellos de qué viven? No, a ver, sí, obviamente tenemos un salario por trabajar en Aguara, Vale. o sea, es como pues cualquier ONG, ¿no? Pues tienes unos salarios que en el caso de las ONGs pues son de donaciones principalmente, pero en el caso de una empresa social es de tu éxito al comercializar o al distribuir un servicio, ¿no? En nuestro caso, elegimos vender agua mineral pues porque pues para ligar muy bien, ¿no? Ese producto en el medio que es como ese fin y a la vez medio, ¿no? Es, oye, tú al beber agua estás ayudando a que otras personas tengan agua, ¿no? Era un poco la idea. Y entonces es una empresa social, eso, que tienes tu fin social muy claro, pero tienes prácticas o tu día a día funciona como una empresa, ¿no? Vendes un producto, en nuestro caso botellas de agua mineral, se quitan los costes de la botella, se le restan los costes de la distribución, comercialización, salarios pues de marketing, gente que trabaje en la compañía, y el beneficio disponible es lo que se destina a hacer los proyectos. Vale, es fantástico, es como una reinversión que sí, justo, está exactamente. Interesante. También sois responsables con el medio ambiente, supongo. Sí, no, al final, obviamente, la idea empezó en 2014, la idea de montar Aguara, y en ese momento tampoco es que seamos consumidores de agua mineral al uso, pero sí que metes en Google, oye, agua mineral, ¿no? Y hay bastante, además recientemente más, mundo, guerra contra el plástico, etcétera, etcétera, cierto, que es una realidad. O sea, no dejamos de ver pues bueno, mucho plástico por zonas donde no deberían estar, ¿no? Y entendiendo por qué surge esta basura de plástico, ¿no? Que hay muchos otros tantos materiales, ¿no? Por el plástico en concreto, investigando de cómo podríamos utilizar el mejor material para hacer nuestra botella. Como partíamos de cero, era como, oye, carta a los Reyes Magos, ¿no? Claro. ¿Qué queremos utilizar o qué podemos utilizar? Y en ese momento, investigando según el tipo de público al que queríamos dirigirnos, vimos en su día mundo tetrabric, mundo vidrio, mundo aluminio, mundo plástico, mundo lo que sea, y decidimos hacer botellas de 100% plástico reciclado, que para nosotros, o según nuestros estudios que hemos hecho en mayor o menor profundidad, ¿no? Apoyados en diferentes organismos, llegamos a la conclusión de que era la forma más sostenible de embotellar agua. ¿Qué significa plástico 100% reciclado? Porque reciclable hay mucho, ¿no? Pero reciclado, fuimos los primeros en Europa en utilizar este material, por ser pesados, la verdad. Muy bien. Sí, desde luego, hablamos con muchos proveedores de no, queremos el 100%. No, es que no hay nadie que lo está haciendo. Por eso mismo, queremos como ser conejillo de indias, entre comillas. Obviamente, previos estudios de que el plástico se puede utilizar en contacto con alimentos, etcétera, etcétera. Pero somos como muy pesados en el 100% en el beneficio y 100% plástico reciclado, ¿no? Y entendimos que es la manera de fomentar también la cadena de reciclaje, ¿no? Porque, oye, el contenedor amarillo está en todas partes, ¿no? Básicamente, y debería de funcionar como nos cuentan, ¿no? Entonces, lo que queremos desde Aguara es, si fomentas esa demanda de plástico, fomentas todo el reciclaje posterior, ¿no? Es decir, si pones un valor, si tú pagas X, que encima es más caro que el plástico virgen, si tú pagas X dinero por kilos de plástico reciclado, te aseguras de que la circularidad va a ser real, ¿no? Claro. Y es así como nosotros entendimos que teníamos que envasar nuestro agua. Claro, es que si nadie lo pide como vosotros, nadie lo hace. Ya, justo, exacto. Entonces, sí. No, claro. de hecho, sé que estábamos como en varias mesas de varias marcas de agua diciendo, joder, estos que han sacado el 100% tal. Y entonces, bueno, en fin. Bueno, gracias a Dios, a día de hoy hay muchas otras empresas que lo hacen y estamos muy contentos de haber sido como, pioneros. Intrépidos, sí, exacto. Sí, pioneros. En este sentido. Sí, yo creo que sois un modelo de empresa social, viable además. Ámbitos, o sea, exacto. que en todos los aspectos, sí. A nivel seguimos social. vivos, o sea que... Por eso te digo que esto Justo. está mal. Sí. Pero yo me preguntaba, en este país, en España, ¿se reconoce ya las empresas sociales? ¿Tú crees que...? Bueno, poco a poco. Es verdad que en su día éramos una rara avis, por así decirlo. Éramos una cosa muy... O sea, cada vez que íbamos a hablar con alguien, no, somos una empresa social, se quedan como, a ver, ¿cómo? ¿Pero empresa? ¿Pero social? A ver, ¿qué eres? ¿No? Exacto. Cuéntame, Escoge. justo, eres una cosa u otra, ¿no? Exacto. Y era, pues bueno, un primer discurso de, oye, no, pues una empresa social es esto, ¿no? Pues es un híbrido, tal cual. Poco a poco yo creo, bueno, poco a poco no, se ha ido desarrollando bastante el ecosistema de empresa social. Yo creo que también de la mano de dos patas, ¿no? Por una parte, existe mucha más inversión
que está enfocada más a impacto social, con lo cual obviamente eso ayuda. Y luego por otro lado yo creo que también hay más locos o personajes o fervientes o soñadores o no sé cómo llamarlo, exacto, sí. que pues en ellos existe pues una voluntad o una vocación de su día a día dedicarlo pues a temas sociales o medioambientales. Y la forma de empresa social, pues yo creo que ayuda, ¿no? A poder satisfacer tus ambiciones profesionales, pero a la vez estar dedicando tu tiempo, tu mayor parte del día, que es lo que hacemos trabajando, en que sea un poco ayudar a otros o al medio ambiente, ¿no? Claro, me parece súper interesante este concepto y maravilloso ser pioneros, pero seguro que esto de alguna manera creó unas ciertas dificultades en el inicio. O sea, ¿cuáles son los obstáculos mayores que os encontrasteis en este camino? Yo creo que emprender, bueno, es verdad, siempre es difícil, en general, eso está claro. Sea social o no sea socialmente, ¿no? Pero encima, bueno, yo creo que por un lado hay como dos, como cara y cruz, ¿no? Por así decirlo. Vale. La parte positiva es que tu ambición o tu motivación es brutal, ¿no? Nace de dentro, O sea, que es casi como una pasión innata de tenemos que conseguir eso. Sí, justo, ¿no? Y sobre todo tu motivación, tu día a día, se trata de ayudar a otros o ayudar al medio ambiente, como que es una motivación que no es económica. Exacto. Entonces yo creo que eso, bueno, esa motivación, desde mi punto de vista, es muy potente, ¿no? Y luego, por otro lado, la cruz, entre comillas, es que según el modelo de empresa social que puedas elegir, ¿no? Que ya sea, pues en nuestro caso era destinar el 100% del beneficio disponible o que tu modelo de empresa social sea pues emplear a cierta población que está en riesgo de exclusión o que tu forma de hacer las cosas pues tenga un menor impacto, que tenga un impacto positivo en cualquier eslabón de la cadena de valor. Dificulta en el sentido de, yo creo que en general las cosas son un poco más lentas, porque requieren más explicación o porque requieren encontrar colectivos vulnerables que en ocasiones pues no están tan profesionalizados o bueno, requiere una formación. Y por otro lado, la parte financiera, que acabo de decir que sí que se ha desarrollado bastante, pero sí que obviamente es una forma, es diferente financiarse o financiar una empresa social que financiar una empresa rondera que busca un objetivo económico y ya está. Claro, pero justamente, pues ya que sacaste el tema, es más lento todo, pero aparte de lento, supongo que evidentemente cualquier proyecto es maravilloso, pero un proyecto sin financiación es imposible. Es solo un sueño. Justo. Exacto. Entonces, la pregunta sería un poco cuán difícil, ¿no? O cómo os buscasteis la vida para encontrar esa financiación y conseguir tirar adelante este proyecto. Pues de todas las maneras posibles, ¿no? De todo. Yo creo que hemos hecho todo tipo de cosas. Pues espérate, define, porque bueno, claro. todo tipo, a ver. Bueno, en un principio nos juntamos, bueno, Antonio y yo, y luego con Luis. Luis es quien tiene más experiencia y nos ponía los pies más en el suelo, ¿no? Antonio y yo pues éramos más, no, pues esta empresa tal cual, 100%, todo adelante, saliendo a la calle, vendiendo directamente con un PowerPoint casi a los clientes. Y Luis es el director financiero y es quien más nos pone también un poco los pasos, ¿no? O sea, bajar un poco a tierra la realidad, claro. Sí, exacto. Okay. Y hemos hecho pues todo tipo de rondas, ¿no? En un principio pues pusimos nosotros dinero los fundadores, hicimos típica ronda de Family and Friends, que engañas a todo el mundo. Bueno, claro. Gracias a Dios hemos quedado bien con ellos. Y luego hicimos diferentes financiaciones. Sobre todo hicimos préstamos participativos, que es una figura que no es tan conocida. No. Es, claro, como en equity, al final un inversor de Aguara que tenga X participaciones da igual, ¿no? Porque como nunca se va a llevar beneficios, es que es lo que te iba a decir, claro. No hay un interés salvo a fondo perdido, pero no hay un interés por parte de nadie de querer financiar Aguara de esa manera. Entonces buscamos la figura de préstamo participativo, que es una figura de préstamo, pero que entra dentro de fondos propios. Es decir, capitaliza la empresa y no estás en quiebra. O sea, es decir, no entra en el pasivo, o sea, en el balance típico de activo, pasivo y fondos propios o como se llame. Entra y no estás en quiebra, a pesar de tener una deuda. Claro. Es como una figura un poco específica. Y pactas con los inversores, pues un interés fijo más una variable acorde a resultados. Oye, si lo
si cumples o superas el business plan que me has presentado, lo que sea, y todo va estupendamente, aparte de proyectos, pues oye, también hay que agradecer, ¿no? a los inversores que han arriesgado tanto en una startup social que en ese momento, en los inicios, pues era más difícil que la lotería, yo creo. No sé qué te iba a decir. Sí. De todas maneras, yo pienso, cuando me estás contando, creo que al final, si tú inviertes en un proyecto como esto, tiene que ir más allá que justamente el beneficio propio económico. Tiene que ver también, puede que el beneficio sea reputacional, a lo mejor, o no solamente social, porque no todo el mundo tiene esta empatía. Sí, no, total. Sí, por eso siempre hemos querido dar, oye, pues un interés económico, porque pensamos que es lo mínimo, vale, ¿no? Para que este dinero también haya una atracción, crezca el mundo de la inversión de impacto, y que este dinero, oye, lo que reciban los inversores, ojalá invitarles a que lo metan en otras empresas sociales, ¿no? Y luego, sobre todo, pues yo creo que es esa satisfacción y el dinero que has invertido en Aguara, por ejemplo, pues todo el impacto social que has tenido en todos estos años es increíble, ¿no? Yo creo que es espectacular. Lo que te decía, reputación y además justo, pues esto de satisfacción personal. Sí, exacto. ¿Cuál es el momento más duro por el que habéis pasado en la empresa? ¿Qué decías? Duros, se acabó. Muchos. No, en el inicio lo pasamos bastante mal. Hubo bastantes quebraderos de cabeza al desarrollar la botella, porque es cuadrada, es de las primeras botellas o de las pocas botellas cuadradas sin líneas que hacen más compacta la botella. Esta es una botella que queríamos un icono, que queríamos desarrollar un icono y hacerlo cuadrado porque también compacta mejor, ¿no? No pierdes el espacio intersticial de los cilindros. Uh-huh. Entonces nos empeñamos mucho en hacer como una botella como muy cúbica. Y nos costó mucho, porque las plantas de envasado están pensadas para botellas circulares, porque bueno, van de diferente manera, ¿no? Las botellas, cómo se etiquetan, etcétera, etcétera. Y fue un buen quebradero de cabeza, pero bueno, lo solventamos. Gracias a, no sé, milagros que se dieron. Ser pesados, ¿no? Lo que decías tú también. Sí, pero sobre todo yo creo que el peor momento que hemos vivido, que también fue una oportunidad o un momento también súper bonito, fue en la pandemia, ¿no? Claro. 2020, pues los 3 primeros meses fueron como los 3 mejores meses de Aguara, a pesar de no ser momento verano, primavera, que es cuando más consumo de agua hay, pero estamos creciendo pues 60% mes a mes, 90% respecto al año anterior. Ya como que habíamos dado ese pasito de, oye, ya habíamos llegado como a, justo, ya, exacto, habíamos crecido, pero ahí era como ya casi exponencial, ¿no? Y veíamos como teníamos la previsión de facturar más de 2 millones de euros al cabo del año, que para nosotros era una cifra muy importante porque significaba ya tener un volumen que hacía más sostenible y consistente Aguara, ¿no? Y nada, pues obviamente 13 de marzo o por ahí, ¿no? No sé si 13 o 15. 13-14 no sé, de marzo, justo. exacto. Pues claro, ¿no? Se cierra todo, todos los restaurantes cerrados, que es nuestro principal canal de venta, más las empresas, que es nuestro segundo principal canal de venta, las empresas en teletrabajo y los restaurantes cerrados, pues claro, de repente veis semanas de, no sé, 20.000 litros a la semana y de repente, pum, cero, ¿no? Cero no, 1.000, porque teníamos algún supermercado y el e-commerce de Aguara, pero obviamente no daba, ¿no? Para sobrevivir. Claro. Entonces, nada, bueno, pues hay economía de guerra, todos en ERTE, todos ahí como, oye, sobrevivimos como podamos. Y no solo eso, sino que, aparte de, pues como fundadores o como gente que está ahí un poco más... los que inician, ¿no? Un poco el proyecto, tienes que intentar dar certidumbre en un momento de completa incertidumbre y tienes como que dar confianza, ¿no? Y sobre todo como, acompañar, sobre todo, porque obviamente no se sabía qué iba a pasar. Okay. Y no solo eso, sino que encima empezamos a recibir llamadas de diferentes hospitales que no tenían agua para los pacientes. Entonces, claro, pues dijimos, oye, pues mira, nuestro fin social ha sido o es el destinar o el financiar proyectos de acceso a agua limpia, pues no, ahora tenemos en España que dar agua donde sea, ¿no? Qué bueno. Y nada, pues empezamos a donar botellas que teníamos en stock, porque como no vendíamos, dijimos, oye, pues por lo menos que se vayan a algún lado, ¿no? Pero es que me estoy poniendo en vuestro lugar. Sí. Pero todo eso con las cuentas así a cero, ¿no? Claro. Y, es que es como... y nada, pues hicimos una campaña de un crowdfunding para levantar fondos para destinar agua, ¿no? Dijimos, oye, nosotros hemos podido donar hasta aquí, no tenemos más botellas, no tenemos dinero, básicamente, para poder embotellar más agua. Hicimos una campaña que salió súper bien y yo creo que
dimos más agua en 3 meses que en todo un año, ¿no? Dimos más de 1,5 millones de botellas en 90 hospitales en toda España y yo creo que nunca hemos trabajado tanto todos, ¿no? En temas de logística, temas de atender a los hospitales. Físicamente, como había mucho miedo de entregar agua en los hospitales, pues yo tenía que ir a los hospitales en Madrid a descargar el agua, ¿no? Claro. No solo yo, obviamente éramos un grupo. Sí, pero estabas ahí en todo, sí, en más todos con los procesos de la mascarilla, cadena. con guantes, exacto. casi con capucha, ¿no? Había mucho miedo y la verdad es que era bastante loco. Todo muy locura, ¿no? Mientras ves también la empresa como que se va yendo a la mierda. Pero bueno, entonces había como muchas opciones, ¿no? En ese momento era como, oye, pues cerramos o levantamos fondos o nos unimos a otro gran grupo. Qué buena ¿no? idea la del crowdfunding. Sí, justo. Entonces hicimos este crowdfunding, pero iba exclusivamente a donar agua. Y fue una barbaridad. La verdad es que fue súper entretenido. Fue súper bonito el poder... el poder hacer algo, ¿no? El poder participar de alguna manera. Me lo estás explicando y estoy pensando yo que esto también es una buena estrategia de reputación también para vosotros, o sea, que no necesitáis, pero también y que os conociera, porque de repente había mucha gente mercado. crítica incluso, mucho hater ahí que nos dijo, no, es que os estáis aprovechando, tal, y era como, oye, que yo no me invento que hace falta agua en los hospitales, o sea, que la situación es así. Y bueno, en fin, hubo bastante ahí, yo creo que también estábamos todos en casa un poco aburridos y salían cosas bastante... oscuras de la gente, pero bueno, también por otro lado, muy positivas. Pero eso te lo digo, que es una manera también de ampliar y dar a conocer una marca con un fin y ahora con otro que está muy bien, a pesar de los haters nos dan igual. Ya, total. Exacto. Oye, ¿y cuál crees que es la clave de estrategia de marketing y comunicación que os ha funcionado mejor? Justamente ahora que hablamos, ¿no? Sí, yo creo que ser sinceros y transparentes. Yo creo que es lo más importante. Creo que siempre en la vida es ser importante comunicar y ser transparente o decir lo que piensas, pero yo creo que más en una empresa social. Dice mucha gente, ¿no? No hay que serlo, sino también parecerlo. No hay que hacer greenwashing. Sí, no, desde luego, y ser como muy sinceros y también muy humildes. Muy humildes en, oye, nosotros hacemos esto porque pensamos que, o es porque porque es nuestra forma de pensar, ¿no? Pero oye, que cada uno haga lo que quiera. Y yo creo que obviamente utilizar medios digitales, ¿no? Yo creo que a día de hoy es una suerte el poder comunicar tanto a través de tantos canales como son redes sociales o buscadores o diferentes plataformas que te permiten llegar a un público muy seleccionado o al revés, o a un público más abierto, o centrado por ciudad, centrado por lo que sea. Yo creo que es una suerte, ¿no? Es una oportunidad inmensa. Y luego también nos han ayudado mucho clientes. Nuestros clientes, yo diría que no son solo clientes, o sea, no solo compran una botella de agua, ¿no? Les llamamos embajadores porque son partícipes del proyecto, ¿no? Claro. Porque gracias a ellos se financian los proyectos, porque ellos apuestan a una marca diferente, nueva, X, por los valores que tiene Aguara, ¿no? Y para nosotros es muy importante que, oye, cada vez que hay una botella en una mesa de cualquier sitio, ya transmite algo, ¿no? No es solamente, oye, pues un agua que te satisface tu sed, que está fenomenal, sino que transmite algo más, ¿no? Entonces yo diría que principalmente esas dos vías. Hemos hecho muchas campañas con muchos clientes y por otro lado pues medios digitales que nos gustan y se nos dan más o menos. Bueno, y después de la pandemia supongo que todo retomó otra vez su ritmo. Sí, no, menos mal. Ahí sí. está. No, a partir de verano empezamos a recuperar ventas y ya, sí, prácticamente en 2021 o así ya recuperamos casi el 100%, o sea que... ¿Y este crecimiento de la empresa cómo ha afectado justamente al equipo, a las personas que trabajan en él? Pues de todas las maneras. Pues gente que hemos crecido desde el inicio, que hemos estado ahí siempre, o gente pues que ha venido en diferentes momentos y ha salido en diferentes momentos pues acorde a la situación, ¿no? De la empresa. Pues igual gente que le gustaba más el inicio, más barro, más empresa pequeña en una zona. Claro. Otra gente pues que ha probado una empresa pequeña pero son más de gran empresa. Entonces, pues bueno, hemos tenido de todo, ¿no? Hemos tenido, sí, yo diría que prácticamente de todas las edades, ¿no? Y bueno, yo creo que al final es la gente que queda, ¿no? La gente que se ha adaptado, que se ha unido en diferentes momentos y que se mantiene, son los que han entendido, yo creo que todos han entendido Aguara, pero son los que, sienten que es como su vocación, ¿no? Por así decirlo. Exacto, que va más allá.
Bueno, pues ahora que ya entendemos el proyecto, me gustaría hacer preguntas un poquito más personales. ¿Tú personalmente, estás orgulloso de lo que se ha convertido la empresa? Sí, me vas a hacer llorar incluso. ¡Ay! No es broma. No, llora, me gusta. Sí, la verdad es que sí. Sí, además lo hablaba ayer con una persona, porque comparábamos, ¿no? ¿Qué significa emprender socialmente o lo que sea, ¿no? Y yo creo que el vínculo que se genera al participar desde el inicio en una empresa como es Aguara, ¿no? O cualquier otra empresa que sea como un vínculo ahí muy personal o que tenga su foco en personas o en el medio ambiente, yo creo que va más allá, ¿no? de lo que es profesionalmente el desarrollo de algo, ¿no? Te implicas mucho a nivel personal, hasta el punto negativo, ¿no? De, oye, si un cliente te dice que no, pues como que te fastidia, ¿no? Y dices, oye, no, joder, no pasa ¿Cómo nada. ¿Cómo que no? Claro, él tiene sus cosas, ¿no? Pues es entendible que, bueno, pues obviamente claro, hay gente todo que... como... Sí, justo, como muy personal, ¿no? Qué bueno. Pero sí, estoy súper orgulloso. O sea, sobre todo de todos los proyectos que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho más de 130 infraestructuras en 20 países y dando agua potable a más de 100.000 personas. Y eso es una barbaridad, ¿no? Ya solamente con que hubiese un proyecto para una persona ya sería especial, ¿no? Pero en estos 10 años que hayamos hecho tantísimos proyectos en tantas zonas diferentes del mundo, ¿no? Desde principalmente África, pero también Asia y en Latinoamérica estamos ahora también desarrollando proyectos. Es una barbaridad, ¿no? Yo hace, pues eso, en 2014 o en 2016 cuando empezamos a vender, no te crees que esto vaya... como que vaya a... Bueno, sí, obviamente sí que te lo crees en ese momento porque tienes que tirar adelante. Pero quizás no ves... Justo, pero no eres consciente. Exacto, no eres consciente del... Justo. Y ahora miro para atrás y wow, y te quedas como impresionado de... Y gracias a Dios también porque hemos visitado algún proyecto. He tenido la oportunidad de estar en Camerún o en Kenia o en Camboya. Y te quedas volado, ¿no? De hecho, es que tengo la imagen en Camboya cuando fui a ver un colegio donde habíamos hecho un pozo. Te contaban ellos el antes. No, es que antes aquí no había pozo, nos teníamos que ir como muy lejos, caminar, 5 kilómetros andando en zona, o sea, vamos, en época de lluvias, época seca, época lo que sea, y niños, como que te quedas como muy volado, ¿no? Y ves de repente la alegría o lo que significa tener un pozo en el colegio, que los niños van al colegio... porque van a por agua, ¿no? Pero van al colegio también y se quedan en clase. Además es una forma muy, muy, muy organizada, muy coherente, como de dónde poner un pozo porque ayudas mucho a la educación, ¿no? y al mantenimiento del pozo. Y hicimos una fiesta de agua y fue brutal, ¿no? Porque era como, joder, no, es que... Qué fuerte, con una fiesta, ¿no?, de agua de literal. O sea, empezamos como a ver cómo funciona el pozo y empezamos ya como a salpicarnos. En ese momento hay mucho agua gracias al pozo, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes como permitirte hacer esa guerra. Y fue súper divertido, ¿no? Acabamos todos mojados y fue muy guay porque ves, ¿no?, lo que significa tener agua, ¿no? Que no solamente es acceso a educación, también es pues una mínima, obviamente beber agua, poder cultivar lo que sea, cultivos X, una agricultura, higiene, justo. Además, en estos países se consume agua, o sea, como tienes que consumir agua, si no tienes agua limpia, pues consumes agua sucia de donde sea, ¿no? De un charco, de un río, de X. Y este agua, pues en muchas ocasiones está contaminada, ¿no? Que es como el foco de infecciones que se da, es por consumo de agua en mal estado. Entonces, como, joder, es que te das cuenta de que el agua es tan importante y bueno, pues eso, en estos 10 años, volviendo un poco a tu pregunta, que me he liado. No, pero es todo muy interesante. Sí, súper orgulloso. Es un sueño, la verdad. Sí. Y justamente volviendo atrás otra vez, ¿no? Hay veces que no somos ni conscientes, No. ¿eh? No, a veces parar, del pensar, día, respirar justo, y hacer este ejercicio de... Ostras. Justo, de ver, oye, qué significa un proyecto, ¿no? Sí, que no es solamente el avanzar, también es el ver lo que hemos conseguido. Exacto. Que eso es muy interesante. Sí. Entonces, como persona, ¿cuál es la diferencia entre el Pablo que lo empezaba y el que mira ahora hacia atrás? No, se me ha caído como el pelo. Persona. No, es broma. Bueno, yo espero no haber cambiado tanto. Porque me considero una persona como alegre, optimista o en busca de aventuras. Y creo que o espero seguir siendo así.
que le gustan nuevos retos, que le gustan como juntarse a nuevas ideas, un poco quizás fuera de lo normal o buscando algo más, pues con el foco en otras personas o con el foco en el medio ambiente o bueno, no ser como conformista, ¿no? Con las cosas de cómo se hacen a día de hoy. Entonces yo creo que esa parte espero seguir manteniéndola. Que es un riesgo, cuando has luchado durante 10 años por un proyecto, es el riesgo, no de amargarse, pero sí de este punto de realidad que no tienes al principio de un proyecto. Sí, desde luego. Sí. No, es verdad que obviamente hemos pasado pues, por todo tipo de momentos, ¿no? Claro. Sí que es cierto que al principio pues, es todo como subidón, alegría, mucho empuje, luego pues, te das cuenta de hoy solo tengo un producto, 2 formatos, tal, a ver qué hacemos. En 2019 sacamos más productos, que sacamos la línea de refrescos. Vino el COVID, tuvimos que cancelarla, fue como sobrevivir al COVID y luego pues hemos llegado a un acuerdo con Hijos de Ribera que nos están ayudando en la comercialización. Entonces ahora es una nueva etapa, ¿no? Desde hace 2 años es una nueva etapa para Aguara. Entonces yo creo que siempre hay como cosas nuevas, ¿no? Entonces respecto a mí que ha cambiado, yo espero eso no haberlo cambiado, pero por otro lado obviamente tengo más experiencia, tengo más madurez, ya soy un poco más consciente de las cosas y en general, ¿no? O tengo más experiencia en cómo montar un proyecto o una empresa social, en que no puedes tampoco, bueno, tienes que tener mucha empatía con las personas que trabajan contigo, ya sea en Aguara o por ahí. Entonces, bueno, creo que soy un poco más consciente de las cosas. Seguimos mirando hacia atrás, pero realmente un poquito nada más y luego vamos al futuro. ¿Hay algo de todo este recorrido que cambiarías? Buena pregunta. Sí. ¿O harías diferente? A lo mejor cambiar es muy bestia, como, ¿sabes? No, porque cambiar, iba a decir que no, o sea, no se me ocurre nada que cambiaría, ¿no? Hombre, si vuelvo atrás, obviamente con este conocimiento, ¿no? Yo además hablar con unos amigos de, oye, ¿máquina del tiempo o teletransporte, no? Lo típico de volvería con 20 años con lo que sé ahora. Y, hombre, sí que si volviese atrás, obviamente creo que haríamos las cosas más rápido, tenemos esa experiencia, hubiésemos evitado pues ciertos, piedras en el camino que hemos tenido. Pero obviamente yo creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Yo creo que si no, no seríamos ni como somos ahora mismo, ni Aguara sería la que es. Entonces yo creo que no me arrepiento de nada y no cambiaría nada en absoluto. Yo creo que toda persona que ha pasado por Aguara, todo proyecto que hemos hecho, todo partner con quien hemos trabajado, mejor o peor, ¿no? Porque discusiones y líos y roturas de contrato, etcétera, etcétera, pues hemos tenido, pero bueno, yo creo que nos ha hecho aprender y siempre hemos tenido mucha humildad, aunque suene como incluso poco humilde decirlo, ¿no? Pero siempre hemos sido conscientes de pues que hemos empezado con 24 años, es un proyecto de cero, hablando con gente obviamente más mayor y siempre hemos querido como transmitir nuestra forma de pensar y hay gente que lo entendía, gente que no, pero yo diría que no cambiaría nada. No, volvería al inicio. Al inicio ahí. Sí. Has dicho antes una cosa que es, ahora empieza una época, un nuevo, ¿no? Una nueva etapa. ¿Cuál es vuestro sueño? ¿Hacia dónde vais? ¿Tenéis un poco claro el...? Pues seguir creciendo, ¿no? Seguir haciendo proyectos. De hecho, hemos iniciado proyectos de agricultura. O sea, en un principio, como los proyectos como estábamos empezando, teníamos poco presupuesto. Hacíamos proyectos muy simples, ¿no? Pues igual una perforación de un pozo de bomba manual, ¿qué significa? Porque eso es algo un poco técnico. Pues es perforar. Me lo he imaginado. Pues es perforar la tierra pues entre 10 hasta 200 metros igual, ya sea si es manual o con una perforadora. Okay. Justo en tubas, toda esa perforación que has hecho y luego pones una bomba manual, que son las típicas que seguro que habéis visto o que has podido ver en mi época imagen. Seguro que había. No, bueno, pero vamos, las típicas Indian que son como con una manivela o así, aunque también sigue habiendo por ahí, sí. Que eso es un poco lo más económico, o una reparación de un pozo, ¿no? Que al final África es el continente con más inversión en agua, ¿no? Y hay mucho desastre por ahí o mucho pozo que se ha hecho y se ha abandonado por no haber elegido pues o la mejor forma de hacerlo o el socio con quien hacerlo o el haber contado con la población local para que sientan el proyecto como propio, ¿no? Que yo creo que eso es una de las claves de Aguara.
ese proceso de cómo hacemos los proyectos. Y luego, por otro lado, entonces, iniciamos con acceso a agua limpia, ¿no? Como urgencia. Luego hemos desarrollado también proyectos de baños, pues letrinas, baños, etcétera, etcétera, que tienen mucho que ver con el agua. Ujú. Y luego hemos empezado a hacer proyectos de agricultura, que son brutales, ¿no? Oye, pues con el pozo y el baño, pues con el excedente del agua del pozo, pues cómo poder hacer una huerta o bueno, un sistema de regadío para que haya como un siguiente paso, ¿no? Oye, pues bueno, ya tienes como tus derechos básicos satisfechos o cubiertos, mejor dicho, y pues ese siguiente paso, ¿no? De, oye, un desarrollo de una huerta para tener una mejor nutrición y con el excedente, pues un intercambio económico, lo que sea, pues para desarrollar más las zonas donde estamos trabajando juntos. Y ahora nos están escuchando seguramente emprendedores y emprendedoras que tienen una idea de negocio de impacto, que te están escuchando y es como, ¿qué consejos les darías? O sea, realmente, ¿qué es lo que tienen que tener claro? Claro. Bueno, yo creo que se escuchen a sí mismos. Yo creo que es algo que nos ha ayudado un montón a todos. Que se hace de una manera, ¿no? O que es normal hacerlo de una manera o un camino más establecido, que igual se puede leer en libros o te puede contar quien sea, ¿no? Pero yo creo que el emprendedor social tiene como una forma diferente de hacer las cosas en algunas ocasiones, o esa motivación de la que hablaba al principio, que te hace dar los pasos adelante, ¿no? Obviamente no hay que ir con anteojeras, o anteojos, o como se llama. Sí, anteojeras es lo que llevo yo para que no se me vaya cansada. Anteojos, sí, pero yo creo que te has entendido perfecto. Pero obviamente te tienes que hacer caso a ti mismo y empujar adelante, ¿no? Y obviamente para Ser muy mí, pesados, ¿no? Diría yo, de lo que has dicho. Y lo más importante para mí es un buen equipo. El elegir las personas con las que quieras tanto meterte tú en un proyecto como unir a tu proyecto, ¿no? Para mí, yo creo que lo que me llevo de Aguara, obviamente, aparte de los proyectos, es la gente que formamos parte de Aguara. Claro, es sí, que... totalmente. Y parece fácil, ¿eh? Parece fácil, sí. Crear un equipo es una de las cosas más complicadas. Sí, totalmente. Sí, porque en un principio todo... Te das cuenta cuando vienen los problemas, justo, ¿verdad? Sí. No, total. Así totalmente. Muchas gracias. Nada, me he quedado fascinada, me ha gustado muchísimo todo tu proyecto, esta conversación. Para mí se ha acabado, pero para ti, ¿no? Sí, no, seguimos. Ahora que ya tenemos la idea Bueno, pero Aguara es de todos, ¿eh? Aguara no solamente es de los que trabajamos ahí, sino que Aguara es de quien quiera. Fantástico. Justo. Yo he acabado con mis preguntas, nos queda clarísimo el proyecto. Muy bien. Felicidades. Y ahora vienen las preguntas financieras de Conto. Así que, Marta, cuando quieras. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, sí. Bueno, súper interesante esta parte de conocer Aguara, un súper proyecto. Sí, encantado. Así que muchas gracias por venir. Vamos ahora con la parte de preguntas financieras. Soy Marta, no me he presentado, así que soy Marta, Marketing Lead de Conto en España. Conto, somos cuenta bancaria para emprendedores, empresas y pymes. Y lo que queremos es entrar un poco en la cocina de tus finanzas. Así que vamos a ir con 10 preguntas un poco con un tono divertido para que no sean lo más aburridas posibles, ¿vale? Desde luego. Muy bien, pues primera pregunta para ti es si elegirías un banco teniendo en cuenta todo el impacto social que tiene. Sí, para nosotros ha sido importante. Cada vez que hemos elegido un banco, sí que valoramos bastante en qué invierte ese banco, qué tipo de productos ofrecen, qué hay detrás, ¿no? Totalmente. Sí que es importante. Sí, de hecho, para Aguara es como que todos los proveedores que queremos tener alrededor, queremos que tengan, si podemos elegir, ojalá, tengan un impacto. ¿Y las tarjetas bancarias que tienes son de plástico reciclado? Tengo ni idea. Ni idea, ¿eh? No tengo absolutamente ni idea, la verdad. Buena pregunta. Ya lo mirarás. Que sepas que las de Conto son de plástico reciclado. Tengo que cambiar entonces. Muy bien. ¿Cuál es la mayor compra que has hecho en un día? Al ser el director de operaciones me encargaba de hacer las compras de materia prima y recuerdo varias. Una vez que tuve que comprar 1 millón de preformas, que preformas es, pues lo que va... Es como la mini botella de plástico que se sopla en un molde para hacer la botella, básicamente. Son como unos tubos de ensayo con la rosca de la tapa. Pues me acuerdo perfectamente el día que compré como 1 millón de unidades. Fue como, wow. O sea,
No hay vuelta atrás, ¿no? No, justo, además como que ya se veía como que íbamos creciendo, ¿no? Y significaba que, bueno, que no estaba mal esa compra, ¿no? De memoria no sé cuánto, más o menos eran como casi 5 o 6 céntimos por preforma, o sea que por 1 millón, pues bueno, más que fuese, ¿no? Muy bien, no te tembló el dedo. Fue como ¡bup! El dar el botón del email de confirmación o pasárselo al financiero para que hiciese el pago fue como vaya. Hay estos riesgos, ¿no? A la hora de liderar un negocio. Total. Muy bien. ¿Cuándo has tardado, cuál es el máximo que has tardado en recibir una tarjeta y en realizar como un proceso bancario? Pues de todo, ¿no? He tenido Happy Paths que han sido más sencillos de una semana máximo, no sé cuánto. Y luego pesadillas. Luego pesadillas, no sé si puedo decir nombres de bancos o no, pero nos quedamos para ti. No pero pesadillas son, bueno, en fin, bancos más tradicionales que por temas burocráticos absurdos y poco digitales, por firmas o historias, en cuentas de la empresa encima, siendo directivo, socio, lo que fuera, ¿no? Horrible, ¿no? En plan, más de un mes o más de 2 meses, en plan decir, oye, que solo quiero una tarjeta, ¿sabes? Que no quiero nada más. Bastante complejo, pero bueno. Cuando se complica algo sí, es difícil salir del bucle. Sí. ¿Y sabes cuántas comisiones pagáis al año? Ni idea. No tengo ni idea de cuántas comisiones. No, o sea, por línea de crédito no sé cuánto pagamos. Tampoco sé cuánto es el montante de la línea de crédito que tenemos. Y comisiones, no sé, supongo que los que tenemos tarjeta nos cobrarán por tarjeta. Y las típicas tarjetas de estas empresas que no sé cuánto cuesta, no sé. Podría decir un número al azar, pero no tengo ni idea. Vale. La verdad. Perdón, soy un poco... No te estoy si al final es nada. la realidad, ¿no? También que es muchas veces difícil conocer exactamente lo que se paga por la variedad de productos bancarios y cada uno que tiene como diferentes precios y tarifas. ¿Cuál dirías que es la mejora que debería hacer la banca tradicional? Hombre, yo creo que toda la transformación a lo digital, por supuesto, creo que es obviamente básico. O sea, no es que... O sea, creo que es como un... no sé, como algo mínimo, ¿no? Que toda operación se puede hacer de forma digital. Tanto como decías antes, ¿no? Una nueva cuenta, una nueva tarjeta, una nueva línea de crédito, lo que sea. Creo que tiene que ser 100% digital. Y luego, por otra parte, tema de cercanías, ¿no? Entender... pues en nuestro caso, ¿no? En Laguara, lo que es una empresa social, el tener más empatía con cada modelo de negocio, no es lo mismo, ¿no? Una empresa, una pyme con más años de mercado, lo que sea, o una startup en un momento incipiente. Obviamente los tiempos son otros y las facturaciones, pero y sobre todo el mundo garantías, ¿no? A nosotros nos ha pasado a veces que nos han pedido una serie de garantías que dices, en plan, obviamente no te puedo dar una garantía personal, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí es lo que tiene que cambiar, 100%. Adaptarse, ¿no? Y ser más transparente, realidad. ¿no? Y ser mucho más transparente también de, oye, ¿qué es lo que hace un banco, ¿no? Realmente. Falta mucha transparencia, ¿no? Lo vemos en las comisiones, que todavía no estamos ahí. ¿Utilizas bancos digitales o no? Sí. Bueno, sí se pueden llamar digitales, que tienen una aplicación en el móvil. No sé si eso es digital o no suficientemente. O sea, son bancos tradicionales que utilizas en una aplicación. Me refiero a bancos digitales, bancos que han nacido puramente en un ambiente digital. A nivel personal sí que tengo los dos. Tengo un banco, no es tan tradicional, pero sí, es tradicional, pero muy digital. Y por otro lado sí que tengo cuentas de bancos, o sea, de un banco 100% digital. Sí. Muy bien. ¿Cuál ha sido, durante todo este tiempo en Aguara, vuestro mayor desafío financiero? Bueno, obviamente, desde el principio, desde el primer día que había una botella de agua en el mercado, antes, o sea, obviamente hicimos rondas de financiación y desde el primer momento que había una botella en el mercado no esperamos a tener beneficio disponible, sino que hacíamos proyectos directamente como gasto, ¿no? Un poco estimando qué es en régimen permanente lo que supondría el beneficio por cada botella, pues eso es lo que destinamos a hacer proyectos, ¿no? Y claro, luego pues las auditorías y cosas así como que no entendían nada, ¿no? Oye, pero ¿por qué tienes este gasto? En plan, aquí de repente a hacer proyectos para no sé dónde, ¿no? Entonces pues tendrías que explicar, oye, que esto es no sé qué, tal. Entonces bueno, al principio era un poco curioso.
Luego, pues sobrevivir, ¿no? Nosotros íbamos, pues como toda startup al principio, íbamos un poco como por hitos, con diferentes momentos de financiación. Y recuerdo uno, ¿no? Que había uno de los hitos que era pues cerrar un acuerdo con una gran empresa de distribución. Y hasta que no cerrásemos el acuerdo, pues no iba a haber financiación, ¿no? Y pues veíamos como la caja caía, se alargaban por tonterías, ¿no? Por día a día el acuerdo con esta empresa, y hubo un momento ahí de que no teníamos nada de caja, no podíamos pagar casi a los empleados y tuvimos que adelantar dinero, pues hacer como un mini paréntesis ahí un poco chapucero, para sobrevivir, ¿no? O para pagar a los empleados que trabajamos en Ágora en ese momento. Y luego, pues obviamente de la pandemia fue un tremendo choque, ¿no? Que es verdad que gracias a Dios pues pudimos aplicar a ciertas ayudas que había de préstamos en ese momento, y sobrevivimos y ya lo hemos devuelto y muy contentos, pero bueno, sí que hemos tenido ahí obviamente dificultades económicas que yo creo que los bancos tienen que apoyar a tope. No solamente, sí, apoyar, poner el hombro, dar cobijo, ¿no? O incluso asesorar en diferentes productos que sea lo mejor para cada empresa, ¿no? Porque yo creo que en general los emprendedores, o montar una empresa es muy difícil de aprender, ¿no? Y más la parte financiera, que hay muchísimas especificaciones y cosas un poco críticas, no te lo enseñan en ningún lado, ni en la universidad, ni en la calle, ni en ningún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que los bancos deberían de, bueno, pues asesorar con confianza, ¿no? Generar esa confianza en los emprendedores. Sí, sí. Parece fundamental. Altibajos y aprender sobre la marcha. Sí, justo. Vale. ¿Cuál sería el éxito financiero? Hemos hablado aquí de las dificultades, pero... El éxito. ¿Cuál definirías que haya sido un éxito dentro también de esta trayectoria que en Ágora os haya funcionado muy bien a nivel financiero? Bueno, que sobrevivimos, eso es un éxito, ¿no? No solo sobrevivimos, sino que hacemos proyectos. Para mí es como el mayor éxito, ¿eh? El destinar, pues eso, el haber hecho más de 130 proyectos y llevar agua potable a más de 100.000 personas, para mí es un súper éxito, ¿no? Ha sido increíble, ¿no? Y todos los clientes que nos han apoyado, incluso algunos pues pagando, no esperando a pagar a 60 días o 30 días, sino pues pagando más adelantada, más al contado, como se diga, o fecha factura o X. Para mí es un éxito, ¿no? El haber tenido... el no haber esperado tener beneficio, o el haber, este último año, haber tenido un beneficio más grande que nunca, ¿no? Para hacer proyectos, y estar en esa siguiente etapa de proyectos de agricultura a la vez que los proyectos de agua, para mí es un súper éxito, ¿no? Totalmente. Sí, total. ¿Es Ágora rentable? Ahora sí que es rentable. Ahora te puedo decir que sí que tenemos flujo de caja positivo y beneficios, sí. La verdad es que es una maravilla. Qué bien. Sí, nos ha costado mucho, hemos hecho muchos sacrificios, pero bueno, hemos encontrado ya ese hueco, ese espacio con los socios adecuados para que así sea, para hacer proyectos, para hacer más proyectos que nunca. Muy bien, felicidades, es todo un logro. Sí. Y última pregunta, un poco la línea de una que mencionabas antes, pero ¿qué esperas de la banca del futuro? Wow. Sí, además como ese tópico, ¿no? O escuchas banca y como que te esperas lo peor, ¿no? Y yo creo que al revés, lo que espero al futuro, que yo creo que está cambiando bastante, ¿no? Como pues gracias a nuevos players como vosotros, etcétera, etcétera. Es un poco lo que hablamos al principio, ¿no? Es esa transparencia, oye, nosotros funcionamos así, ¿no? Banca digital, pues tú metes un dinero o pues pones tú aquí cuenta nómina o lo que sea, o tienes aquí diferentes vehículos para invertir o para transformar en criptomonedas o hacer lo que te salga a las narices, ¿no? Como esa libertad. Yo creo que la banca del futuro está dando más poder, o más posibilidades o más oportunidades a tanto empresas como particulares a poder gestionar el dinero como ellos creen, ¿no? Tanto en valores como en transparencia, como en facilidades, como en 24/7, ¿no? Que yo creo que el mundo ventanilla de 9 a 1 creo que se ha terminado. Sí. Desde luego. Muy bien. Pablo, pues 10 preguntas respondidas. Wow. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. La verdad es que espero que inspire a muchos emprendedores y empresarios la trayectoria que habéis tenido y a pensar, ¿no? en el impacto que cada negocio tiene. Sí.
Así que gracias, de verdad. No, pero gracias a vosotros por ser altavoz, por liarme o liar a Guara en esta oportunidad y poder contar o compartir nuestra experiencia. La verdad es que es una maravilla, ¿no? Que existáis personas o empresas como vosotros que tenéis esos medios para ser altavoces. Que llegue a mucha gente, gustazo. totalmente. Sí. Muy bien. Pues gracias. nada, muchas gracias. A vosotros.